Buenas noches a todos. Espero que estén reunidos, felices, contentos y dispuestos a disfrutar de esta gran manzana que hoy está repleta de temas. Pasen y vean. Comenzamos ya en este punto nuestra gran manzana, esta aventura de todos los días, de lunes a jueves, que les presentamos aquí a las 10 de la noche en Teleasturias. Y lo hacemos pues muy agradablemente en compañía de nuestros compañeros, bajo la redundancia, Alejandro Díaz. Buenas noches. Muy buenas noches, Eva. Y Cristina Oro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Precisamente con Cristina Oro comenzamos con Viajes El Corte Inglés y con Cris, que nos traen las noticias más curiosas e increíbles del ámbito internacional, ¿verdad, Cristina? Pues sí, hoy hemos seleccionado 3 noticias de las que han llegado a nuestra redacción y vamos a empezar por saber las costumbres y el día a día de una comunidad que son los Hare Krishnas. Esta comunidad se ha ido hasta Bielorrusia para llevar su cultura allí, concienciar a la gente de sus creencias. Y bueno, vamos a ver en este vídeo lo que hacen el día a día y cómo se han incorporado al pequeño pueblo de Batinka. Al principio, los vecinos de la remota localidad bielorrusa de Batinka no se podían creer las informaciones que les llegaban acerca de la adquisición de una finca en los alrededores del pueblo. Un pueblo el suyo, del que los jóvenes escapaban apenas cumplían la mayoría de edad, por parte de un grupo de extranjeros. ¿Para qué querría comprar a alguien una tierra estéril en aquella esquina abandonada del mundo? En los últimos años la población había disminuido considerablemente y muchas casas habían sido abandonadas. Pero así era. Un buen día, aquel grupo de extraños, ataviados con túnicas de colores y completamente pelados, que decían pertenecer a una comunidad llamada Hare Krishna, aparecieron en el pueblo y todo comenzó a cambiar. En tan solo un año reformaron una gran casa, se hicieron con ganado y plantaron una huerta, y todo ello sin el uso de maquinaria alguna, todo a base de trabajo manual. Tampoco utilizaron fertilizantes con las plantas, y ni siquiera, he ahí la mayor sorpresa de los habitantes de Batinka, aquellos eficientes vecinos bebían vodka. Qué gente más rara, ¿verdad? Hasta el más arisco de los vecinos del pueblo ha tenido que reconocer que la presencia de los Hare Krishna ha sido beneficiosa para todos. A nadie molesta que de vez en cuando esta comunidad religiosa se enfrasque en sus cánticos y ritos religiosos. El camino hacia la tolerancia no ha sido fácil. Durante meses los Hare Krishna se han encontrado con 1001 impedimentos en los diferentes lugares de Bielorrusia que buscaron para asentarse. Nadie les alquilaba o vendía tierra alguna. Finalmente, en este remoto pueblo encontraron su lugar en el mundo y parece que las cosas les han ido algo mejor que hasta ahora. Pues así como os los hemos mostrado, es como viven los Hare Krishnas. ¿Qué os parece? A mí fenomenal. Yo estoy por raparme el pelo y volver allí otra vez. ¿Volver allí otra vez? No, digo, yo es que me rapé una vez el pelo en solidaridad con Carolina de Mónaco. ¿Ah, sí? O sea que ponemos una túnica ¿Pero azafrán. ¿Cuándo fue cuando te rapaste el pelo? Cuando se lo rapó ella. Ay, sí, yo soy muy solidario. Problema capilar. Quedé alucinado cuando los vi en Londres, la primera vez que los vi así en grupo, chi, tocándolos. Es que yo aquí en Asturias me parece que he visto una vez unos, pero claro... Sí, pero era en carnaval. Era en carnaval. Pero aquí en Asturias me parece que es más difícil verlos. Cristina, ¿qué más tienes por ahí? A ver, más cosas. Ayer hablábamos de insectos, ¿os acordáis de las cucarachas y los gusanitos que se comían en Tailandia y tal? Y hoy vamos a hablar de plantas carnívoras. Bueno, más que carnívoras, son unas plantas que necesitan insectos para alimentarse. Mira, las vamos a ir viendo. Son estas plantitas que se llaman, tengo el nombre aquí, Nepenthes bicalcarata. Qué ricas. Bueno, la verdad, vaya nombre más. Estas plantas están en Bolonia, estos son sus cuidadores, pero tienen un problema por estas plantas que están en extinción. No encuentran los insectos que ellas necesitan para alimentarse. Igual es que en Tailandia se lo comen todos los insectos y entonces estas no dejan ninguno para las plantas. Acabarán dándole sucedáneos. Entonces, han encontrado como solución darles carne de pollo, que tiene unas vitaminas, proteínas y todo que
los insectos. Sí, mira tú, yo voy a empezar a comer ya de este. Pues ¿sabes que hay aquí? Hay una tienda que las vende aquí. ¿El qué? ¿Plantas carnívoras? Sí, graciosísimas. Las mismas que estas, Sí, porque pero estas no son tan están en grandes. extinción, Sí, pero no son tan grandes como para meterte a ti. Son pequeñitas. Hombre, la verdad es que las ves así de lejos y sí, es graciosillo, pero cualquiera mete el dedo, ¿eh? Hombre, Sí, bueno, va. ya, claro. Te lo puedo taladrar. Da un poco- Bueno, pues yo a más de una metería y no miro para nadie. Yo me encantaría. En la plantita. En la plantita. Pero bueno, son así pequeñitas o puedes meter trocitos pequeños, tampoco... En definitiva, unas plantas que no son precisamente los geranios a los que todos estamos acostumbrados. No, pero ahí en Italia estos científicos de Bolonia estaban muy preocupados porque quedan muy pocas en el mundo, independientemente que sean carnívoras o no, Sí, y Para quieren eso, proteger para eso es esa. muy buena la clonación, que las clonen. Sí, es verdad. Para los animales en periodo de extinción está muy bien la lo que está claro es clonación. que Cristina- Dos igual que Pues tú tú, imagínate ¿eh? a ti. Uy, Que iba a hacérmelo en estéreo contigo. Nos está sorprendiendo cada día más con esos insectos, con esas tradiciones de comer las hormiguitas, y ahora vemos las plantas. Estás hecha una experta, Cris. Seguimos hablando de comida. ¿A ti te gusta el ketchup? Bueno, no soy, bueno, como suele decir, no es santo de mi devoción, pero de vez en cuando, si hay que catarlo, Pues sí. se cata. A mí sí, porque es A dulce. mí me gusta también Ay, mucho. yo A mí que no comía yo creas. en Londres las beans con Pero, ketchup y estaban ¿y si te riquísimas. lo ponen en color verde? Pues como si me lo comen en No sé, en ¿no? color Así azul. verde. Mira, vamos a ir viéndolo. Ketchup de color verde. Es lo último, lo fashion del ¿Pero por qué? ketchup. Pero mira. Pero bueno, es que ¿Por qué? si fuera en color azul sería de extrañar, pero sí puedes pensar que es crema de espinacas. Ay, no, uy, Sí, pero ay, ¿por ay, qué ponerlo asco, verde? No se supone que es una base verde de- porque tiene muchas más vitaminas y proteínas, y sobre todo vitamina C. Eso tiene vitamina. Chico, pues yo así Mira, no yo te puedo creas decir, tú. yo cuando estudiaba de esto hace mucho tiempo, nos hicieron una prueba de ponernos sopa de diferentes colores y nos ponían un azul y nadie se la probaba. Y es colorante, con lo cual el colorante lo único que hacer da color. Ni sabor, ni olor, ni nada, da color, pero es la vista. Por eso dicen que se come con la vista. Yo no. Eso es cierto. Pero mi abuela decía, cuando hay hambre no hay pan duro. Como tengas hambre te comes lo Todo verde, lo para azul y dentro. lo Bueno, ahora amarillo. podemos ver el ketchup Sí. por la tele, pero a partir del mes de octubre ya los podremos comprar, porque Además, ya es de se una lanzará al marca, es de una mercado. marca, lo comercializa una marca muy conocida. Bueno, Sí. por lo menos En para mí. definitiva, es una originalidad más. Sí, la verdad es Imagino que quedan muy bonitos los estadounidense, platos. Mira, porque ellos- esto fue en honor a mí. Ya, En honor a mí. Alex, oh, qué detalle, qué detalle. Sí, la verdad es que Bueno. eso estaba Se le escapó preparado, una estaba S por preparado. ahí, pero No, sí. es que Es es fácil. Alexis. Desde luego a Alex no Es se que le es escapa Alexis. una. Sí. Como tú no me regalas nada, te tengo que regalar yo a ti. No, pero te lo pienso regalar porque ya hablé con la realización y te voy a Yo no cantar sé si un se dan vídeo. cuenta que mis compañeros Te voy no a paran cantar. de mandarse mensajes subliminales. Aprovechan te voy a dedicar una hasta canción que te voy a hacer este un playback. reportaje de ketchup Sí. Un para playback te voy a tirarse cantar yo. piropos, lanzarse guiños. Me estoy empezando como a preguntarme cosas, ¿verdad? Es que tú no estás en la vaquita, corazón. Ya, debe ser eso. vaquita Debe vaquita. ser que hay otra dimensión Sí. entre el sofá de vaca y aquí mi silloncito Carmen. Cristina, ¿qué más nos cuentas? A ver, te sigo contando cosas a ti y a nuestros espectadores. Por ejemplo, hoy voy a hablar del servicio Bono Plus, que pueden disponer de él en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés para sus viajes de negocios. Este es el único servicio que tiene un talonario con 4 posibilidades. Además, este talonario contiene 10 bonos que los pueden canjear por billetes de tren, billetes de avión, alquiler de coches, servicios de hotel, bueno, y un montón de cosas más que les van a informar muy bien nuestros compañeros de las agencias de viajes El Corte Inglés. Ya saben que están en los centros comerciales y en Hipercor, en Oviedo, Gijón, Avilés y La Felguera. Para todo esto y para muchas más cosas, porque tienen formas de pago y financiaciones estupendas, para organizar sí. congresos, convenciones, Sí. bueno, un montón de cosas. Te facilitan muchísimo las cosas. A la hora de preparar un viaje es increíble lo fácil que te lo ponen, ¿verdad, Cristina? Y cómo no, hoy tengo que hablar también del viaje en avioneta, porque me ha preguntado la gente que si llaman una vez, si ya no pueden entrar en el concurso, y no, pueden llamar claro. las veces que quieran, porque así tienen más posibilidades de viajar en avioneta. Para los que no lo sepan, les comento que este mes vamos a sortear un viaje en avioneta por Asturias de 4 horas de duración. Pueden ir a donde ustedes quieran, bueno, relativamente, porque no, la avioneta tampoco en los picos de Europa Habíamos no puede. quedado que tú y yo nos íbamos a Muniellos. A Muniellos, A bueno, buscar sí, el sí, oso. bueno, A hay lo que mejor rizar ahí. quizás pueda hacer un recorrido, pero imagino que eso tendría que comentarse, ¿no? Claro, está limitado por la avioneta en sí, Claro, porque no puede... imagino también condiciones meteorológicas y demás.
Bueno, para participar con nosotros en este concurso nos tienen que llamar al número de teléfono que ahora aparece en pantalla, nos dejan su nombre, su dirección, su número de teléfono y nos dicen bien clarito que quieren concursar con nosotros para conseguir este viaje en avioneta. Además, vamos a seguir sorteando un montón de cosas y muchos regalos de Viajes El Corte Inglés. Yo, Cristina, quiero sorprenderla. Ella siempre nos trae esas noticias curiosas, exóticas, del lejano oriente, comidas, danzas, ritos. Pues yo quiero sorprenderte hoy, Cristina, a ti y seguramente a todos nuestros espectadores. ¿Por qué? Porque aquí en Asturias también se hacen cosas de otras culturas, cosas tan exóticas como la danza del vientre. ¿Y sabes quién me la ha contado? Nuestra compañera. Me lo imagino. Sí, pero claro no me que lo sí. pierdo verla bailar, ¿eh? Hombre, seguro que vamos a animar. Compañera Nelly Rodríguez Viescas. Fíjense. Santi, ¿estás oyendo lo mismo que estoy oyendo yo? Es música egipcia, ¿no? Vamos a entrar porque creo que aquí dentro nos van a enseñar la danza del vientre y tú vas a bailar. Vamos, es que si no me... Sí, lo sé yo. Venga, vamos para adentro sin molestar, ¿eh? Belén, ¿eres Belén? ¿Tú me podrías a mí enseñar a bailar la danza del vientre? Sí. ¿Quieres aprender ahora? Hombre, los pasos básicos sí, pero antes a mí me gustaría saber de dónde viene y, pues bueno, un poquito la historia, los pasos básicos y sobre todo dónde has aprendido a bailar tú así de bien. Bueno, pues el origen de la danza del vientre es muy antiguo. Desde la época de los faraones se bailaba para venerar a los dioses y entonces las odaliscas más bonitas tenían los favores también del jefe. Y luego lo que hacían era, se fue llevando un poco más a la vida social, se empezó a bailar para la gente, ya actualmente se baila para la gente normal, ya no tiene cosas de religión. Y bueno, es una forma de hacer un ejercicio, de gustarte más, de empezar a conocer tu cuerpo, trabajar la flexibilidad, los giros, el equilibrio, todo el cuerpo, la cadera, los hombros, la cabeza. Yo creo que está bien. Los pasos más básicos serían, empezaríamos haciendo un calentamiento previo de ballet para calentar los músculos y no hacernos daño. Luego empezaríamos a mover la cadera a los lados, por ejemplo. Todo esto depende del juego de rodillas que lleves, empujar la cadera a un lado, a otro lado. Después de un caderazo se puede hacer un caderazo doble, 2 veces. Lo acompañamos con los brazos cuando llevamos un poco de tiempo. La cadera se puede subir o bajar en un lado o en el otro. Se pueden hacer movimientos más continuados. Este sería el 8 en vertical. Este sería al revés. Luego hay desplazamientos también. Una ondulación del cuerpo que sería el camello. Un círculo en una pierna. La verdad es que hay mucha variedad y luego vas mezclando unos con otros y tienes un mundo entero de posibilidades. ¿Hay cabida la improvisación? Sí, es todo el rato, la improvisación es fundamental, porque en clase lo que hacemos es dar una serie de pasos. Luego, si tú quieres bailar aparte en casa, los pasos los conectas como quieras, en el orden que quieras, los repites, los tripites, los haces una vez, ninguna. Hay giros que conectan unos pasos con otros. La verdad es que es muy bonita. Dio la casualidad que tenía que venir para España justo cuando la iba a aprender en Argentina. Creo que es una danza muy completa. Digamos que es una danza que trabajas todo el cuerpo. Aparte que la música árabe siempre me gustó. Que me estoy cambiando.
Y ustedes se preguntarán por qué ahora decido pues introducirme en la clase, ¿verdad? Porque no solo mujeres practican la danza del vientre, sino también hombres, y precisamente ahora mismo están los hombres moviendo las caderas, así que si ustedes también quieren disfrutar de la danza del vientre, solo tienen que acercarse a la Academia Elisa, enfrente de las Pelayas, y nada, a mover el esqueleto. Santi, venga, anda, tierra. La niña que había mirado yo visionado el vídeo y había apuntado. Sí, que no te digo nada, no. Es que le he preguntado, digo, joder, tú lo ves todo. Me parece que todos ustedes han quedado sorprendidos, ¿verdad? ¿A qué no pensaban que se pudiese llevar a cabo en Asturias una danza del vientre tan espectacular como esta y tan pulida y perfecta? Bueno, pues tan sorprendidos se han quedado nuestros compañeros que se han ido corriendo detrás de Nelly Rodríguez Viescas a ver si les enseñaba a lo largo del programa algún paso que otro. Yo aprovecho este momento que ellos no están para recibir a 3 auténticos magos. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Encantado. Vamos a presentarles a Luis Zaragoza, Eso es. a Carlos Moro Eso es. y a Sergio Cap. Eso Ellos es. van a Eso es. llenar de magia este plató de la Gran Manzana. Y estén ojo a visor porque son auténticos magos. Cuéntanos. Bueno, pues ¿qué vais nada, a decir? yo te cuento si quieres. Bueno, para empezar te traemos un pequeño regalo. Oh, gracias. Es un osito, porque hemos visto que tenéis una fauna maravillosa con vaquitas. Pues un osito hecho por el gran mago Carlos. Muchas que gracias, es un regalo de para verdad. ti. Todo un detalle. Aquí Cama lo puedo enseñar para que lo vean nuestros espectadores. Aquí está. Sí. Que tenemos un nuevo compañero, un osito. Exacto. Vamos a Y dejarlo aquí. nada, yo si quieres, como la cosa va de animales, Sí. de fauna, yo si quieres te cuento una historia maravillosa de amor, una historia de conejitos. De conejitos. Las historias de amor tienen que ser así. No cabe otra posibilidad. Bueno, pues estos son 2 conejitos, como bien ves, un poco extraños. Hay que echar Pero un poco de 2 imaginación. conejitos, con Dos imaginación. conejitos. Bueno. Ah, sí, describe desde aquí nos vea bien. Es que tú... Perdona. Ahora veo los Vamos, conejitos exactamente. perfectamente. Que además Muy bien. están mirando fijamente, eso es importante. No Sí, sirve a los para nada, ojos. pero sí es muy importante que se miren. Entonces tú fíjate que si yo tapo uno, tapo otro, se siguen mirando, porque son tercos. Son... No se pierdan de vista. Nada. Pero mira, tapo uno, tapo otro, y yo intento separarlos uno aquí, otro aquí, y hago así, y ellos ¡ping! Se juntan, siempre porque se quieren, Ah. se aman. Te has quedado un poco sorprendida, entonces Sí. te lo voy a volver a contar. Es que estoy muy cerquita. Bien, te lo voy a, ver, te lo voy a contar. repitamos. Mira, fíjate. Tapo uno, tapo otro. Pongo uno en una mano. No, aquí hay algo mal. Ah, claro, que se estaban dando la espalda. Entonces, si se dan la espalda en el amor, eso es malísimo, No puede ser, ¿qué va? No. Se tienen que estar mirando directamente a los ojos. Sí. Bien, tapo uno, tapo otro, Vamos ahí. Tapo uno, tapo otro, pongo uno aquí, pongo otro aquí y hago. Y ¡pum! Pasan. Otra vez. Pasan, claro, tú puedes pensar, pasan porque estos son unos conejitos amaestrados, que lo son. Pero, ¿qué ocurriría si lo hicieras tú? Pues lo mismo, porque se quieren, se aman con locura. Entonces, mira, tienes una mano disponible, si cualquiera de las Sí, dos. yo creo que Nada, sí. no, si no hace falta ni que te muevas. A ver, cuéntame. Aquí el ¿qué tengo esfuerzo que lo hago hacer? todo yo. Que, ¿Pero tú oye, crees que me harán caso? Hombre, que si te van a hacer. Más que a mí. No sé por qué, pero más que a mí. ¿Será porque En fin. llevamos casi el mismo color? Bien. Tapo uno, fíjate, mirándose claramente, Sí, claramente, directamente a los concentrados. ojos. Tapo uno, tapo otro, pongo uno aquí, pongo el otro aquí. En tu mano, uno en tu mano. Y atención, atención, que va. No. Claro, tienes que dejar un pequeño agujerillo. ¿Para qué? ¿Para que respire? Para que te pases, estés hábil, pero oye, Pero no hasta cierto tanto. punto, Mira, atención, que va. 1, 2, 3, sí, yo creo que pasó. A ver, abre la mano. Efectivamente, bueno, vamos. Un aplauso para ella que, No, vamos. bueno, yo no Magia, sabía magia. que tenía Gracias, distinguido público. Es maravilloso. Bueno, Así es, bueno, para que veas, la magia está en todas las manos, solo hay que aprender Incluso a en las utilizarla. Incluso. Incluso la mía. Incluso. Estupendo los conejitos que no se pueden separar. ¿Y qué más magia podéis salpicar en esta gran manzana? Bueno, pues venga, siguiendo un poco el orden, yo voy a hacer un juego que así que se lo voy a hacer a aquella cámara para... Carlos Moro. Eso es. Voy a remangarme para que todos los que están en casa pues no sospechen que debajo puedo tener algo. Ellos ya han venido como debe ser, en manga corta. En manga corta. Eso es. Entonces yo me remango así un poquitín. Honestamente, por supuesto. Eso es, todo aquí con honestidad y con claridad. Yo lo voy a hacer muy despacito, entonces se lo voy a hacer a todos ustedes los que están en casa y quiero que presten, por favor, mucha atención,
Porque este es un juego muy sencillo que se hace solo con 3 cartas. 1, 2 y 3 cartas. Solo 1, 2 y 3 cartas, así que por favor si podríais cogerme solo lo que son las cartas para que lo vean bien la gente de casa. Entonces tenemos, como digo, 1, 2 y 3 cartas que no os puedo enseñar porque si os las enseño veríais el truco. Y como sabéis, los magos nunca desvelamos nada. Pero lo que sí te voy a decir, y Eva, te voy a decir a ti también, pero también a los de casa, yo se lo voy a mostrar más que decirlo, lo que es lo mismo, que la primera carta es un as, el as de corazones, que incluso toco para que veáis que es un as normal, el as de ahí se ve, el as de corazones. El as de corazones rojo, es un as muy curioso porque si yo lo meto abajo, le digo, sube, 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 el as de corazones vuelve a subir. Pero sube siempre, o sea, yo tengo solo 3 cartas y sube siempre. Más lo puedo hacer todas las veces que quiera, ¿no? Lo meto abajo, le digo, chas, sube, sube, sube. Y entonces el as, que es un as muy mágico, vuelve a subir. Siempre hay un as arriba. También o sea, es atención, obediente este as. que yo lo meto abajo. Lo voy a repetir ya la última vez. No sé si en casa ya lo habrán pillado. Aquí en el estudio creo que ya lo están cogiendo. Solo tengo que hacer así, clean. Hago así, chas. Y es otro as. Otro as. Claro, es un juego muy sencillito. Se empieza así en la magia, ¿no? Con juegos sencillos. Tú, Eva, creo que dijiste que era... ¿Por qué crees que se puede hacer esto? Pues no lo sé. Porque decías que los 3 eran ases. Y es que es verdad, yo no os lo podía enseñar al principio, pero yo lo que tengo es 1, 2 y 3 ases. Son 3 ases y este juego es muy sencillo. Pero claro, la gente se enfada conmigo cuando hago esto porque es como una bromilla y me dice, oye, pues ¿dónde está la magia? ¿no? Entonces la magia viene ahora porque solo tengo que hacer así, clean en estos 3 ases, hacer así, chas, y el primer as de corazones ya no es un as de corazones, sino que es un comodín de estos graciosos, un bufón, ¿no? Que va en mi bolsillo. Lo voy a guardar en mi bolsillo, cogemos, seguimos, bueno, dejamos por aquí, seguimos con el otro as, solo tenemos que hacer así, ahí que se vea claramente, muy despacito, que no penséis que hago nada, y ese as se convierte mágicamente en otro comodín que también lo voy a guardar a mi bolsillo. Y el último as, el tercero de ellos, porque teníamos 3 ases y solo 3 cartas en mi mano, solo tengo que hacer así, ¡chas!, mágicamente, y se convierte, como podéis ver, en otro comodín. Un fuerte aplauso. Increíble. Yo les aseguro, ya ven la distancia que me separa de ellos, que se felicitan y tienen por qué. Porque yo no me he enterado de nada, es increíble, auténtica magia, te lo aseguro. Luis, Carlos, Sergio, es tu turno quizás. Vamos a ver. Bueno, no, para no hacer tantas cartas, para variar un poquito, yo voy a hacer una cosa con 2 gomitas elásticas. A ver si por favor me podéis pillar en un plano corto para que se vea muy bien también, Pongo una gomita así. Las voy a enseñar ahora muy claro, así. Y se trata de que se vean claramente, que esta goma está por detrás de la otra, ¿de acuerdo? Por mucho que tire no pueden salir, pues atención. Increíble. Es todo. Qué sencillo. Sí. Pero esto no es lo único que vamos a ver hoy, ¿verdad? No. Habéis hecho 3 entradas mágicas. Podemos ver lo que queráis. 3 auténticos trucos de magia. Yo creo que nos espera algo Tranquilízate. más. Se lanza enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué no estáis nerviosos, verdad? No, es que dice que podéis ver lo que queráis. Bueno. Magia. Magia. Magia, no. Lástima, nos hemos dejado los elefantes, los leones, se quedan muy bonitos. Sí, ¿verdad? Hemos traído un osito, Pero bueno, Pero los osito ositos sí, los ositos lo tenemos aquí. Y vacas. Lo que pasa es que yo no sé cómo se llevarían vuestros leones con vuestras vacas. Y por si acaso iba a haber una pequeña rencilla. Los leones encantados, seguro. Eso. En fin. Bueno. Pues nada, si quieres, seguimos. Venga, Luis. Yo quería aprovechar para explicar un poco, dar a conocer esto de la magia. Y ver cómo la magia, aparte de divertirse, hacer juegos espectaculares, que los juegos espectaculares no son solo aquellos que se hacen con grandes aparatos y demás, sino con pequeñas cosas cotidianas, como esas gomitas, con unos dados, se pueden hacer juegos maravillosos y incluso se puede aprovechar para contar historias. Entonces yo quisiera contarte la historia de un mago, yo creo que de todos conocido, que se llamaba Harry Houdini.
Harry Houdini no se dedicaba precisamente a las cartas, sino que se dedicaba a... Escapismo. Era escapista, efectivamente. Entonces vamos a hacer aquí un número de escapismo. Como lógicamente no tenemos cajas ni cataratas, que no nos las hemos traído, las solemos llevar, pero hoy aquí no había cuestión de cataratas. Entonces, pero ¿qué habrá? Entonces yo lo que te voy a pedir es que escojas al notario, que es el que va a dar fe de todo cuanto ocurre y de que Harry Houdini cumple las normas como Dios manda de todos los escapistas. Entonces, de todas esas cartas, coges una, incluso no me la enseñes, porque yo soy bastante adivino y si me la enseñas soy capaz de adivinarla. Entonces, la ves tú sola. Tampoco y te miraré los ojos, no vayas a que funcione la telepatía. Y se la enseñas a la cámara y yo procuraré no mirar el monitor. De acuerdo. Pero bueno, en fin. No mires el monitor. Voy a intentar enseñársela a la cámara que tengo aquí, a ver. Si y es más, este notario... Que la vea Luis. Voy a enseñarla a la cámara que tengo aquí porque así Luis no tiene posibilidad de ver. ¿La ven ustedes? ¿La tenemos ahí? Yo la escondo rápidamente. Bueno, pues ese notario, que como es un notario, esto es una oposición a notarías como otra cualquiera. Si no te gusta, incluso lo puedes cambiar, ¿verdad? Si te damos facilidades. Sí. ¿Te vale? Sí. Déjame mirarla otra vez, la voy a mirar yo. Mírala, sí, mírala ahí. Sí, lo tengo claro. ¿Has mirado? Incluso la memorizas. Sí, lo tengo claro. Bien, pues... ¿La metemos ahí otra vez? Sí. Vale, de acuerdo. Ahí, así. Es igual porque un mago nunca pierde de vista las cartas. O sea, esto... Aunque sea telepáticamente. Exactamente. Siempre. Entonces yo, que tú la pierdas por ahí y demás, yo sé que tu carta, por ejemplo, no es esta. ¿Verdad que no? No es esta. ¿Por qué? Porque este es Harry Houdini. Yo ahora te voy a pedir que compruebes esa caja. Vamos. Este es Harry Houdini, que es el escapista. No hay nada. Voy a enseñar la cámara. Sí, no hay nada, se lo aseguro. ¿Hay algún enanito dentro? No hay ninguno. Harry Houdini nunca trabajó con enanitos. Estoy fuera. Exactamente. Sí, Carlos. ¿La dejo aquí? Sí, ahí mismo. Entonces, este es Harry Houdini, que es el que se va a introducir... ¿Dentro de la caja? Dentro de la caja, ¿eh? Muy bien. Con mucho cuidadito esta caja que luego... Bueno, ellos les ponían unas cadenas y la tiraban... Pero bueno, eso es porque son americanos y le dan mucho bombo a todo. Nosotros aquí somos más pobres, tenemos problemas de producción y ni cadenas ni nada. Entonces luego lo que hacía Harry Houdini era, ya tenía elegido el notario, que iba comprobando todo aquello, que estaba entre el público. Esto es el público. Sí. Aquí está. Esos son ustedes, señoras y señores. Este es el público que acuden al espectáculo de Harry Houdini. Y entonces Harry Houdini colocaba la caja y aproximadamente la mitad, del público se colocaba por encima de la caja y la otra mitad se colocaba... por debajo. Exactamente, rodeando la caja para que Harry no tuviese la más mínima posibilidad de escapar sin ser visto. Entonces llegaba un momento que hacía un efecto impresionante y espectacular, que es algo... Lo hacía con otro tipo de aparatos, pero ya te digo, los problemas de producción. Atención. Nos damos sí, muy bien. 1, 2 y 3. Atentos a Harry Houdini. Fijaros cómo hay una carta. Vamos a intentar extenderlas. Hay una carta que está vuelta al revés, que está oculta, está y de esta carta tapada, exactamente. Fíjate, todo el público. ¿Tú te acuerdas qué carta era Harry Houdini? Creo que sí. ¿Te acuerdas que era una J? Una J de tréboles, Harry Houdini, que era el que estaba aquí introducido, metido, atado. Encadenado. Exactamente. Y fíjate cómo Harry Houdini consiguió escapar de la caja. Increíble. Pero no solo eso, ¿Más? sino, claro, hay más. Porque en la caja había un hombre gritando, decía, socorro, socorro, sacadme de aquí. Y dice, bueno, si Harry Houdini está fuera, ¿quién está en la caja? Sorpréndeme, entonces, no, Luis. te sorprendo. Mira, fíjate que hay una carta. ¿Tú te acuerdas del notario? Creo que sí. ¿Y qué carta era el notario? ¿Te acuerdas? Era un 2. ¿Un 2? Y creo que era el de picas, no me equivoco. Un 2 de picas, pues fíjate que Harry Houdini no solo había sido capaz de escapar, sino que había metido al notario en la caja. Muchas gracias, Luis. No, ¿y de qué? Yo me lo paso bomba. Pues yo estoy encantada, de verdad, ilusionada y fascinada con esta magia, porque yo he tenido muy pocas oportunidades. Yo creo que es la primera vez en mi vida que he tenido la oportunidad de ver juegos de magia tan cerquita. Y bueno, me apasionan. Algún día tendré que acercarme con ellos, os invitaré a una botella de sidra o un café y me enseñaréis. Estamos empezando a hablar un idioma, nos empezamos a entender. ¿A que sí, Bien, la botella de sidra. Vamos entrando, muy bien. Pues muchas gracias a Sergio Cap, muchas gracias a Carlos Moro y
muchas gracias a Luis Zaragoza por haber estado con todos nosotros aquí en la Gran Manzana, haciendo de este espacio algo un poco más mágico. Yo espero teneros con nosotros dentro de muy poquito, haciendo otras cosas tan fascinantes como estas. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Y queda pendiente lo de la botellina de sidra, os lo prometo. Tomamos No se nos olvidará. De acuerdo. Bueno, pues señoras y señores, me parece que después de este momento de magia, de este momento de ilusión, tenemos que tomarnos un pequeño descanso. Tan solo un par de minutos de publicidad y venimos enseguida aquí en la Gran Manzana. A las 11 menos 25 minutos de la noche es momento de dar paso a la entrevista del día en la Gran Manzana. Ahora volvemos. UNEX les ofrece la entrevista del día. Estamos aquí para presentarles en este espacio de la Gran Manzana a un personaje muy especial. Él se llama Fernando García. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien. En Gijón, en Asturias, muy bien. Pues no sabes lo que nos alegramos. Y además nos alegramos mucho por él porque ha recibido un reconocimiento muy grato a su trabajo. Ha recibido el 4º Premio Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón, que se ha celebrado en la Semana Negra, que estos días se celebra en la ciudad asturiana. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sienta ese reconocimiento, no? Pues bastante bien, porque así un poco premio importante es el primero. Tampoco es que me haya presentado mucho a concursística y tal, pero sí, es el primero un poco así, de cierto prestigio. Claro. Y sobre todo porque el trabajo que he presentado es bastante amplio, me ha llevado mucho tiempo, entonces ahora que lo tenía terminado, entre comillas, o por lo menos la parte que yo creía que había que terminar, está terminado, lo he presentado y he tenido la gran suerte de llevarme el premio. Creo que también alegra mucho que grandes profesionales, un premio Pulitzer, como puede ser por todos conocidos por ustedes, no se lo digo, Javier Bauluz, asturiano, estuviese coordinando ese jurado. ¿Qué se siente cuando los compañeros de la profesión te hacen ese guiño, ¿no? Es que no te lo puedo explicar, es que, no sé, eso precisamente, ¿no? Llena muchísimo que gente de la profesión, además gente que se lo ha currado muchísimo, gente que está donde está, porque empezó un poco también como yo, y poquito a poco fueron subiendo y llegó su momento, ¿no? Como a todo el mundo, creo yo, que tiene siempre, ¿no? En la vida una oportunidad. Entonces, aunque durante todo este tiempo que he hecho este trabajo ha habido momentos muy duros, sí, pero un momento como este, dices tú, ¿no? Que vas consiguiendo cosas, ¿no? Que no hay que, nunca hay que tirar la toalla, porque al final el trabajo a largo plazo y serio y bien hecho yo creo que tiene su recompensa. Claro que sí. ¿Y cómo empezaste tú en el fotoperiodismo? Porque no es una profesión a la que se llegue fácilmente. No, imagino, para nada. ¿no? Además, en mi familia no hay antecedentes por ningún lado, ¿no? A la fotografía comencé un poco, bueno, porque siempre me había gustado un poco el periodismo, la imagen y tal. El periodismo en concreto, yo recuerdo que en el año 89, unas movilizaciones que hubo en mi pueblo contra el tráfico de drogas, ¿no? El pueblo empezó a degenerar, había muchos traficantes. Tenemos que recordar que tú eres de un pueblo gaditano. Sí, de Taraguilla, en San Roque, al ladito de Algeciras. Este barrio empezó a degenerar por el tema de la droga, había muchos traficantes, las autoridades no hacían completamente nada. Entonces el pueblo, animados por Pepe Chamizo, no sé si lo conocéis, el defensor del pueblo andaluz, este hombre de alguna manera capitaneó esa movilización, el pueblo se echó a la calle, el pueblo echó a los traficantes y ahí empecé yo a hacer fotos de todo eso, ¿no? A hacer fotos de prensa. Y hay una imagen que yo recuerdo que para mí es la mejor foto del mundo, que técnicamente es muy mala, pero esa fue la imagen que a mí me... Más te lleno, quizás. Sí, digo, esto es lo que yo quiero hacer. En ese momento. Yo quiero estar con el que pierde, con el perdedor, con el débil, y yo voy a estar ahí con mi cámara. Esto es lo que yo quiero hacer y entonces pues es lo que intento, ¿no? Demostrar un poco
todo eso. Y creo que has hecho un trabajo enorme y muy variado que te ha llevado a recorrer toda España y bueno, ya no hablemos de los países en los que has estado. Coméntanos un poquito. El tema que he presentado concretamente está centrado en el estrecho de Gibraltar. Lo que he intentado mostrar es el drama del tema, el drama de la inmigración, pero centrado principalmente en el estrecho de Gibraltar. Yo soy de pueblo de Algeciras, claro. Lo tengo cerca, aunque he estado en otros conflictos fuera de España, pero yo un día me planteé, digo, bueno, vamos a ver, si tengo un drama en mi puerta... Ahora estamos viendo imágenes. Sí, todo esto es de... Si tengo un drama en mi puerta, ¿para qué voy a ir a la otra punta del planeta? Si tengo una tragedia tremenda en mi... Al lado nuestro. Al lado nuestro. Todas estas fotografías que estamos viendo, algunas son tuyas, otras no lo son. ¿Esa fotografía es tuya, Fernando? Sí, esa es mía. Esa es, bueno... ¿Podríais pararla, por favor, realización, o volver a ella? Porque son fotos realmente fuertes, ¿eh? Una foto en la que se ve, aquí la tenemos. Es una foto muy explícita, no es muy explícita, perdón. Sí, bueno, yo sobre todo lo que he intentado con este trabajo es no caer en lo sensacional, ¿no? Sí. Todo el mundo sabe que la gente está muriendo y de la manera que está muriendo, ¿eh? Yo tengo imágenes verdaderamente muy fuertes, harían vomitar a una persona muchas veces, pero yo no quiero mostrar eso. Sí lo quiero mostrar, pero se puede mostrar de una manera más sutil, con un poquito ¿no? O sea... Se puede indicar. A la gente hay que hacerla de pensar, ¿no? Todo el mundo sabe, por el aspecto de la mano de ese simplemente hombre, ¿no? Está muerto, pero no hay que mostrar el rostro de ese hombre, que era muy fuerte. Llevaba varios días en el mar y era muy desagradable. Hay muchas maneras de informar, ¿eh? Y sobre todo yo creo que ese tipo de imágenes lo que hace es que la gente piense, ¿no? Si se lo das a la gente todo hecho, ¿no? Una imagen impactante, ¿no? La gente yo creo que piensa menos, pero sin embargo si la haces de meditar, de pensar y de imaginar, yo creo que es, no sé, ¿tú crees que informar, estas exposiciones, ese trabajo que tú realizas, el exponerlo así junto con otros compañeros, como en esta exposición que ustedes pueden ver en el recinto de la Semana Negra de Gijón, va a hacer que pensemos más las personas, que no estamos testigos directos como vosotros en primera línea de todos esos problemas y de los que somos partícipes de alguna forma, porque esto pasa en nuestra casa, en nuestro país. Sí. No hay que irse muy lejos. Como te decía, fue una de las cosas por las que yo me animé. Eso es en el Ejido. Sí. Todo el trabajo está, como te decía, centrado en el estrecho, pero hay una parte final que es en el Ejido. Fui a la zona del Ejido, estuve allí mes y medio viviendo. Porque que como sabrán nuestros espectadores, Ejido, ese pueblo de Almería donde hubo esos enfrentamientos tan brutales y esa explosión xenófoba, por mucho que digamos que no lo fue. Una cosa que a mí me indignó muchísimo porque yo estuve como un año antes y eso se sabía perfectamente que iba a ocurrir. Claro, un día u otro. Y cualquier día va a ocurrir algo peor, pero eso seguro. ¿Y seguiremos diciendo en España que no somos racistas? Yo tengo una opinión muy particular sobre eso. Yo creo que este país se está convirtiendo en un país muy racista. Y lo más preocupante, porque yo escucho comentarios de gente joven muy fuertes. Y eso es muy grave. ¿Como cuáles? Sobre todo, además, combinado con un desconocimiento total. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona X comentario y esa persona te replica y tú le dices, bueno, pero dame una causa, o sea, dime por qué tú opinas así. Sí, un razonamiento. Exactamente, pero gente muy joven. Sí. Y gente de un aspecto muy sano y muy guay y muy enrollado. Pero sin experiencia como para dictaminar. Sin conocer el tema, porque desgraciadamente este tema no se conoce. Entonces, el argumento de esta chica, una chica muy guapa, muy guay, muy tal, muy moderna, me dice, Fernando, es que son moros. Tremenda respuesta. Yo creo que sobran las palabras. Sí. Fernando, es que son moros, ¿pero qué me quieres decir? Pues eso ocurre con mucha frecuencia. Y eso es así. A lo mejor hay gente que cree que estoy diciendo una barbaridad. Pues es mi opinión y yo creo que es así, ¿no? Esta fotografía que estamos viendo, Fernando, ¿es tuya? Sí. Es una fotografía de una estética preciosa, se podría decir. Es un mar que me parece en calma. Tengo que decir a nuestros espectadores, antes que nada, que si las fotografías que les estamos mostrando aquí no presentan una calidad excelente es porque están tomadas en la misma exposición y el cristal a veces dificulta que se vean con claridad. ¿Puedes explicarnos, por favor, qué es lo que se ve? Como os decía, el reportaje es bastante amplio y uno de los temas es los restos que dejan estos náufragos cuando llegan. Ropas, comida, bolsas de ropa, y entre ellos están las pateras. Las pateras se quedan en el mar varadas y eso
con el tiempo se van, pues bueno, como la veis, se van rompiendo. Sí, destrozando. Entonces hice un reportaje sobre el tema y cuidé también el aspecto estético lo máximo posible, ¿no? La dificultad de este trabajo es que el 80% del litoral donde aparece o donde llegan los inmigrantes de la zona de Cádiz es zona militar. Entonces, tiene muy difícil, es muy difícil, sí, porque si pides permiso cuando los consigues ya. O sea, que tienes que andar un poco. Claro. Este es un tema, el tema de la inmigración, al ser toda la gente ilegal, es muy difícil de retratar porque la gente en principio no se deja. Por eso también yo le he dedicado tanto tiempo, porque es fundamental que la persona confíe en el periodista y la confianza la da el tiempo. Eso no se gana por llevar una cámara tan maravillosa y una historia como esta. Y la gente acaba, si tú respetas, la gente acaba respetándote. Sí. Y cuando hay ese respeto, la gente actúa tal cual. Y sobre todo cuando llevas una cámara colgada, porque uno de los problemas de la fotografía es que es muy difícil pasar desapercibido. Entonces, esta imagen que verán nuestros espectadores ahora es muy significativa y muy dura. ¿Qué sientes tú cuando ves... Cuando plasmas o cuando después revelas estas fotografías? No sé, yo hay veces que creo que ya incluso ya no sientes nada, ¿no? Porque hay veces que el horror te supera y ya... Yo le leí no hace mucho una entrevista a Corinne Dufka, una fotoperiodista que trabaja en África, y ella decía que tenía que desconectar porque hacía fotos de muertos y de gente asesinándose como el que hace fotos de bodas. Algo que supera ya... Sí, exactamente, te vuelves insensible. Entonces tienes que desconectar. Yo por circunstancias tengo que hacerlo, porque yo no vivo de mi trabajo, ¿entiendes? Entonces tienes que desconectar y eso te viene muy bien porque vuelves al mundo real. Y cuando yo hay veces que me siento en mi mesa de luz y veo con la lupa, empiezo a ver fotos, pues entonces estás en el mundo civilizado, en el mundo real, y ahí tienes el contraste donde tú puedes meditar. Pero en el momento de la fotografía, no sé, o te vuelves muy frío o esto es un escudo. Un escudo protector, quizás. Porque a través de la cámara ves como las imágenes como si estuvieras viéndolas por televisión. Y eso es un escudo, ¿no? Entonces, pues esto la verdad es que cuando tú reaccionas es cuando lo ves pausadamente. Después. Y piensas, este hombre cómo ha llegado hasta ahí. Sobre todo yo pienso, ¿dónde estará este hombre? ¿No? ¿Qué habrá sido de él? Quizás se tengan las ilusiones tan paradas y rotas como la fotografía de la patera que veíamos antes. Sí, exactamente. Es así de triste. Esta foto en concreto, para que la gente sea un poco consciente de lo difícil que ha sido retratar este tema. Esta foto necesitó 14 días de búsqueda en Ceuta. Porque fue una época en la que entraba muchísimo indocumentado por las alcantarillas. Las alcantarillas tenían la entrada por Marruecos y la salida por Ceuta. O sea, por debajo de la frontera. Y este hombre intentaba como estaban entrando, empezaron a sellar las alcantarillas. Claro. Entonces, era la foto, esto es un poco por modas, ¿no? La foto ahora que todo el mundo busca es un camión lleno de inmigrantes, por lo que ocurrió en Dover hace un mes. En su día esta fue la imagen que se buscaba y estos son cerca de 2 semanas. ¿Sabes? Vosotros cuando trabajáis, tú trabajas, imagino, para agencias, por libre, ¿tenéis una idea marcada o depende de dónde estéis, el conflicto, la zona? No, por supuesto que si trabajas, yo trabajo ya totalmente como, no me gusta decir freelance, por libre, ¿no? Por libre, me gusta, yo soy andaluz y español y yo hablo en español, ¿no? Aunque en el mundo se dice, en el mundo periodístico se habla como freelance, ¿no? Entonces, si trabajas para un medio te va a condicionar la ideología o el enfoque de ese medio, ¿no? Es una de las ventajas que tiene trabajar por libre, que puedes expresarte como según tu ideología y ya está, ¿no? O sea que... Yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa, mucha gente joven que te admirará e incluso en esa época de la vida en la que quieres independencia, libertad y aventura, te envidiará. Hay un tópico respecto a vuestra profesión, ¿no? Siempre se os ve relacionados con la guerra, con el drama, pero también con cierta frialdad, la que hablabas tú antes, cierta independencia, pero no todo eso es así, ¿no? No, para nada. Yo tengo 33 años y quizás es lo mejor que tengo porque eso me da mucha libertad. Yo no tengo absolutamente nada. Material. Sí. Sí tengo vivencias, sí tengo a lo mejor vida interior o experiencias, ¿no? Haberme visto en situaciones muy dispares, ¿no? Que otra persona en circunstancias normales no la tendría. La cámara es la excusa perfecta para estar en muchos sitios, ¿no? Igual que a ti te ocurriría con la libreta y el bolígrafo, ¿no? Es la excusa perfecta para estar ahí, que otra persona no podría estar. Y ¿entiendes? Quería decirte esto porque también en esta exposición y durante esa Semana Negra habéis hecho un homenaje
no a dos compañeros que son los que han perdido la vida más cercanamente, que fue Miguel Gil y Kat Scott, si no me equivoco, sino yo he leído y me ha impresionado mucho 1.369 fotoperiodistas. La vaca se pone Perdón. Se llama Brigitte, es de Alejandro. Pues hablando de estos 1.369, si no me equivoco, fotoperiodistas que estáis homenajeando, ¿no? También. Sí, porque además Miguel tenía aparte de que era un profesional buenísimo como la copa de un pino, era una persona de una gran altura moral y en todos los sentidos, ¿no? Era un hombre... Era una buena persona, Miguel era una buena persona. Yo tuve la gran suerte de conocerlo, yo lo conocí en Sarajevo durante la guerra. Yo llegué de freelance, por libre. Llegué en autostop, ¿no? Porque no tenía dinero para moverme por Bosnia. Y allí lo conociste, ¿verdad? Llegué en autostop, estaba muy tirado, me conoció Miguel, quédate en mi casa, estuve un tiempo con él y no puedo hablar, yo puedo hablar solamente bien de Miguel. Pues Fernando García, estaríamos horas hablando contigo y estoy segura que ustedes tendrían 1001 preguntas que hacerle, ¿verdad? Pero podemos dejarlo para otro momento, para otra Semana Negra. Seguro que esta estancia aquí te es muy beneficiosa, ¿verdad? Sí, sobre todo esta. Bueno, hombre, muy satisfactoria la que ha entregado este 4º Premio Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón, casi nada. Fernando García, tienes nuestras puertas abiertas para cuando tú quieras venir aquí a esta Gran Manzana. Muy bien, muchas Puedes gracias. sacarnos las fotos que tú quieras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias y un beso. Hasta siempre. Vosotros. Señoras, señores, esta ha sido nuestra entrevista del día. UNEX les ha ofrecido la entrevista del día. Pues ahora vamos a relajarnos un poquito y vamos a dar paso a un ambiente un poquito más íntimo, más tranquilo. Vamos a respirar algo de música, a presentarles una formación asturiana muy joven que se llaman Los Buendía y que van a dar mucho que hablar, pero mejor que contárselo, escúchenlo. Abril, bajo el cielo gris, en tu mirada me perdí. O creo que fue así, a decir verdad, mi amor. Sonó el despertador y tú no estabas allí cuando la vida real se asomó. Y nuestro amor se fue al llegar el amanecer. Y todo lo que de él quedó son los esbozos de esta canción. Canción de posó en tu balcón para ver el sol de la mañana en tus mejillas y después murió. Bajo el cielo gris, en tu mirada me perdí. Yo creo que fue así, a decir verdad, mi amor. Sonó el despertador y tú no estabas allí cuando la vida real se asomó. Y nuestro amor se fue al llegar el amanecer. Y todo lo que de él quedó son los esbozos de esta canción.
Muchas gracias a los Buen Día, a estos jóvenes que prometen canciones propias y una voz increíble. Ahora, señoras y señores, déjenme ver la hora que es. Qué rápido se ha pasado. Estamos al filo de las 11 de la noche y es momento de hablar de un tema que está mucha actualidad, aunque debería estar, yo creo que un poquito más en boca de todos. Esta semana, estos días, se ha celebrado en Sudáfrica una conferencia mundial sobre el SIDA y ha habido una gran controversia. Para hablar de este tema y del SIDA en la actualidad, tanto en África como aquí en Asturias, tenemos con nosotros en la Gran Manzana a dos personas que pueden contarnos muchas cosas. Ella es María José Sánchez Romero, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien. Y él es Luis Casado. Y voy a ubicarlos. Luis Casado, buenas noches y bienvenido. Es vicepresidente de Medicus Mundi en Asturias. Y María José es del Comité Ciudadano Anti-SIDA de Gijón, ¿verdad? ¿De Asturias? De Asturias, muy bien. Tenemos nuestra sede en Gijón, pero sí. Exactamente, está yo desubicada. Pues mejor todavía, de Asturias. Tenemos este tema que ha planteado una gran controversia. Imagino que vosotros estáis más que al tanto de todo ello. Pero, ¿qué es lo que se ha planteado que ha producido esta controversia dentro de esta conferencia mundial sobre SIDA en Durban, en Sudáfrica? Bueno, yo opino que ha sido pensado con mucha inteligencia el haber hecho esta conferencia en Sudáfrica, porque esto ha servido de impulso a lo que yo creo que era un sentir desde hacía mucho tiempo de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? La controversia, pienso que bueno, fueron las declaraciones, ¿no?, del presidente. Es que parece ser, así para un pequeño detalle, que allí se han hecho unas declaraciones políticas, podríamos decir, aludiendo que el origen del SIDA no es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, sino causas sociales como la pobreza, la malnutrición, en definitiva. Que querían separar un poquito, ¿no?, el centro de... Hombre, yo creo que eso es una oportunidad también para llevar un poco más de recursos a un país que es muy pobre, ¿no? Sí. Pero creo que esas declaraciones son bueno, de una gran trascendencia, en la cual es ciertamente atrevido, ¿no? Puedo decirte que creo que... Estamos viendo imágenes ahora mismo de esta conferencia mundial sobre SIDA en Sudáfrica. Hay una teoría que me parece que es en la que se basa el presidente. Que es el, ¿verdad? Es el señor Thabo Mbeki, si no me equivoco. Es la teoría de Peter Duswell. Y puedo decir que es una teoría que al menos nosotros en la asociación ya conocemos desde hace años. Y la conocemos no solamente como teoría, sino porque ya hubo personas que bajo esta teoría sí se acercaron a la asociación. ¿Y qué consiste exactamente? Es una declaración en la que no existe la enfermedad, sino existen los enfermos. A nosotros incluso nos llegó una documentación y una persona a los locales de la asociación, yo recuerdo que era como unos 5 años, en la que se nos planteaba que había un concurso en el Estado español de 1 millón de pesetas a quien fotografiase el virus entrando en la célula, cosa que ya estaba demostrada, que ya se pudieran dar esas imágenes. Pero era como un... Bueno, es yo no diría a lo mejor una secta, sino un pensamiento en el que, bueno, es un poco filosofía de un mundo en el que realmente, bueno, pues hay que incorporar algunas cosas más, pues para que todo esto... No, o sea, la teoría de Peter Duswell nosotros ya la conocíamos desde hace tiempo, ¿no? Pero vosotros creéis realmente desde el Comité Anti-SIDA de Asturias que existe diferencia entre el origen del SIDA, o sea, que realmente hay una diferencia médica y una diferencia social, o es que es todo un conglomerado? Realmente una cosa en África va unida a otra, porque mientras aquí se cronifica la enfermedad, se adelantan médicamente, los enfermos están más controlados y más tratados, también más censados, allí no hay posibilidades económicas, ¿no?, para llevar esa asistencia médica. Hombre, nosotros tenemos un compromiso, como un país desarrollado tenemos un compromiso con África, y puedo decirte que el sentir de lo que pueda ser el movimiento ciudadano anti-SIDA, y en concreto hablo en el de Asturias, es un compromiso de un apoyo de que todos estos recursos lleguen a África.
Yo diría que se están dando grandes pasos, pero yo llamaría a un mayor atrevimiento. Estamos hablando de que la industria farmacéutica tenga menores beneficios para que puedan llegar estos recursos a África. Y mayor solidaridad, ¿no? Y mayor solidaridad. Yo diría que esos menores beneficios siguen siendo grandes beneficios, aún restando todo esto. Y puedo decirte que ahora mismo, tal y como están planteando de abaratar el precio, seguiríamos viendo a un África sin tratamientos antirretrovirales. Claro. Están hablando de 358.000, de pasar de 856.000 pesetas que cuesta anualmente estos tratamientos a abaratarlo un 50%, pero si hablamos en el que en muchos pueblos de África pues el ingreso es de 10.000 pesetas pues por familia, incluso hay familias que son de 7 miembros. Ni siquiera uno de ellos podría llegar a tomar el acceso. Entonces nuestro llamamiento es a que la patente de estos fármacos se dé permiso para que los propios gobiernos puedan hacerlos genéricos. Hablando de África, Medicus Mundi tiene mucha experiencia allí, ¿verdad, Luis? Sí, nosotros tenemos un proyecto en Malawi que lleva funcionando ya unos casi 10 años, en la que colaboramos con la construcción y mantenimiento de un hospital cerca de la capital, en Malale. Vosotros tenéis experiencias de primera mano en África donde el tema del SIDA se desborda por todos lados. Porque no hablamos de miles ni de cientos de miles, hablamos de una población que se habla ya tantos por ciento, 25% de la población infectada, en algunos países hasta el 50%, eso es impensable. Coméntanos cómo se lleva in situ la situación, si se puede comentar de alguna forma. Pues muy difícil, porque realmente, para empezar, no hay ni posibilidades de hacer el diagnóstico. Quiero decir, muchos enfermos pasan por los hospitales y se hace pues un diagnóstico por las enfermedades que presentan o por los síntomas que presentan, pero no hay dinero simplemente para hacer el diagnóstico. Vamos a hablar también de prevención, ¿no? Porque imagino que eso es un campo muy difícil y muy importante al mismo tiempo, pero quizás el que está costando más trabajo por las diferencias culturales, religiosas, políticas. Bueno, África tiene, visto desde el punto de vista occidental, muchas problemáticas, ¿no? Tiene una cultura diferente, muchas veces situaciones religiosas diferentes que lo hacen pues muy difícil llevar todas las campañas de prevención que se hacen en Occidente, que ya es difícil aquí. Ya es difícil aquí, imagínense allí. Claro. Allí mucho más, ¿no? Que además no hay medios de comunicación, no hay luz es que eléctrica, no todo el mundo para empezar, en no hay África televisión. Tiene una televisión, ni 4 en casa, ni una radio siquiera. Ni tiene acceso a escuelas, ni carreteras para llegar a contactar fácilmente con otras ciudades o pueblos. Bueno, yo el caso de Malawi, que es el que conozco, pues de los 10 millones de habitantes que tiene el país, pues prácticamente 8 millones están sin luz eléctrica y por lo tanto sin televisión, ni teléfono, ni... Como para poder ponerse a dar charlas, imagínense, acerca de educación sexual, prevención, en definitiva. Y sin hablar de lo que hablábamos, de los tabúes culturales, que no son tan lejanos, porque recordemos que la Iglesia Católica durante muchos años fue quizás una de las que más campaña hizo contra esto, ¿no? Contra la utilización de preservativos, si no me equivoco. Sí, hombre, también es cierto que se ven las cosas diferentes. Muchas veces las iglesias que están allí viviendo sobre el terreno y viendo las problemáticas, muchas veces no tienen nada que ver con lo que es la iglesia de Roma, ¿no? Pero bueno, aún así las diferencias culturales y religiosas son enormes, ¿no? Para salvar ese problema, muy difícil. Pero bueno, no imposible, hay que poner todos los medios para ello. Son abismos sobre los que hay que establecer puentes. Puentes que también tenemos que establecer con la gente que está más cercana a nosotros. Y por eso yo quería preguntarle a María José, ella está aquí en Asturias, imagino en contacto directo con muchas personas, dando información y recibiendo también algunos interrogantes, algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Realmente somos conscientes plenamente, como creemos, de la prevención y de esta enfermedad del SIDA?
Como antes comentabas, yo el SIDA no solamente lo vería dentro del terreno estrictamente sanitario. Hay un SIDA social, hay un SIDA político, hay un SIDA cultural. Y puedo decirte que el SIDA social sigue pesando mucho. El que una persona no se identifique con que pueda tener un riesgo de transmisión. En la actuación, ¿no? En los hechos. Sí. Esa es la dificultad con la que nos encontramos. La primera y grande. La primera. Sí. Puedo decirte que, bueno, que se está avanzando, pero yo no querría dar la visión de que en los países desarrollados ya están superadas las cosas. Aún hablando también de tratamientos antirretrovirales, las dificultades de poder llevar el tratamiento aquí en Asturias, en Oviedo, en Gijón, sigue siendo también muy dificultoso. Realmente hay una parte de esta reivindicación para África que me preocupa, de cómo, ¿no?, poder llevar estos tratamientos que son tan exhaustivos in situ, con tantísimas dificultades, pues de agua, de comida, de cantidad de cosas que se necesitan acompañar este tratamiento. Pero como derecho es una reivindicación y debe de estar ahí y tener una oportunidad de poder por lo menos tomarlo. La oportunidad, ¿no?, de molestarse, porque mucha gente dice que lo que más le cuesta del tratamiento es compaginarlo con el trabajo, que tienen que tomarse un montón de pastillas, porque no es decir, bueno, hemos llegado a un avance médico, podemos hacer crónica esta enfermedad, el riesgo de muerte ya no es tan alto, pero claro, hay que llevar, lo que tú dices, un régimen de vida muy estricto y un montón de pastillas, si no me equivoco. Un montón de pastillas. ¿Y también efectos secundarios? Y efectos secundarios que incluso todavía están muchos por ver, ya que estamos hablando de tratamientos que empezaron a aplicarse de manera combinada desde el año 97. Queremos creer que al igual que puedan llevar unos efectos secundarios, el crecimiento de lo que pueda ser la investigación también vaya por ese lado, ¿no? Por ese camino. Entonces tendríamos tratamientos antirretrovirales y también tendríamos tratamientos que podrían ir a trabajar también un poco de esos efectos, y se están reduciendo también las tomas, se están investigando cosas y estamos avanzando, sí. Bueno, pues tan solo, por último, ya que empezamos en África, me gustaría terminar también en África. Luis Casado, ¿qué esperanza tiene? ¿Tú crees sinceramente, vosotros, este Medicus Mundi, con esa experiencia que tenéis ahí de presencia constante en el gran continente, pensáis que hay una esperanza o lo veis difícil? Hombre, nosotros trabajamos para que haya esperanza. Nosotros ponemos nuestro pequeño grano de arena para ello. Cierto es que es difícil porque, bueno, como dijimos ya, la cumplimentación del tratamiento y el seguimiento médico de los pacientes es difícil aquí, allí mucho más, porque hay muchos menos medios sanitarios. Se debe acompañar con políticas de cooperación económica, de infraestructuras, de mejorar el nivel de vida general de la población y en la educación, pero hay esperanza. Entonces, lo que tenemos que colaborar todos para ello. Yo creo que como conclusión, quizás esta conferencia mundial sobre el SIDA de Sudáfrica nos ha dejado esa luz, ¿no?, esa mezcla y esa esperanza de que algún día la justicia social, entre comillas, o el avance social vaya a la par que los avances médicos. Muchas gracias a María José, muchas gracias a Luis Casado, María José Sánchez, gracias por estar aquí. Algún día volveremos a hablar y espero que con unas risas y diciendo que toda esa pesadilla se ha terminado para mucha gente. Vamos a publicidad y enseguida volvemos aquí.
Pues aquí en la Gran Manzana ha llegado el momento de la noche en el que todo se ilumina, se llena de glamour, de sonrisas. A veces, bueno, ya saben que me saca los nervios, pero es igual. Yo le quiero mucho. Estoy hablando de mi compañero Alejandro Díaz. ¿Cómo mientes? Pero bueno, te lo permito. Bueno, hoy estoy encantadísimo porque estoy rodeado de amigos. Mira, hoy viene a acompañarme un amigo personal, ya desde pequeño, que es Miguelo, es conocido en Oviedo, Gijón, Avilés, o sea, en toda Asturias. Bienvenido, Miguelo. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Tenemos que preguntarle a Miguelo, ¿qué tal el sofá? El sofá muy bacano, pero Sí, muy ¿verdad? bien, sí, cómodo, cómodo. Lo tenemos muy de los cuernos no vamos ni a hablar. Mejor no hablar. Vamos luego. Por cierto, ya tienes la maleta hecha porque, no sé si sabrán, pero ha venido, pero tiene la maleta hecha porque mañana se nos va para Escocia. O sea, dentro de un par de horas se nos va para Escocia. Es que viaja mucho. Vamos a practicar inglés. Pero eso no se nos Pero es que se acaba de venir ahora ahora de un curso de inglés de un mes de Cambridge. O sea que, si quieres, seguimos la conversación en inglés. No, por favor, de momento no. Bueno. Más que nada por No respeto por a nada, los pero es que yo oyentes. quizás No, me es que te perdería un oculta. Bueno, yo te puedo hacer la traducción simultánea. Bueno, Alex, y cuéntanos, Bueno, ¿qué pues nos vas mira, a enseñar hoy? después de haber visto la entrevista tan interesante sobre el SIDA, vamos a dar un poquitín de glamour y vamos a poner un poquitín de color. Vamos a ver un desfile de Givenchy de otoño-invierno 2000. Por favor, me ponen el vídeo y Creo voy comentando. que ya lo están viendo nuestros espectadores en Está pantalla. realizado, mira que baja como baja la plataforma, porque esto está montado ¿Qué es en el esto? Circo de Invierno, en París, en la calle Auberfranc. ¿Qué ¿Cómo me se dices? nota que estoy cultivado, Pero esto es un en viajes. desfile. Esto es un desfile, mira. Ajá. Ahora vas a ver que salen unas modelos con trajes de rayas, dos chicas. Bueno, es que es un desfile, mira. Sí, esa rayita lo que pasa es que apenas se percibe. Bueno, son Pero de cerca sí con se un ve. toque chic. Sí. Mira, los escortes son de vértigo tanto por adelante como por atrás. Hombre. Mira, ceñido en la cintura y mucho de cola y mucho de manga. O sea, es todo muy exagerado. Sí. Ahora vamos a ver los siguientes modelos porque no tiene desperdicio de Givenchy, pero es una parte diferente. Este esto? modelo es el modelo Lady Godiva, inspirado en Madre la famosa mía, sí. amazona. Mira aquí cómo mezcla mucho la piel, o sea, Sí. piel de pelo. Mira, Pero por ejemplo, es una hibridación completa. sí, no, o sea, es todo diferente, o sea, es un concepto totalmente diferente. Mira cómo mezcla las mangas súper grandes. Los esto es- colores. mira, sobre todo los accesorios. Mira los accesorios. Esto está basado en Dune, la película futurista. Sí. Mira, las botas de Las caniche, botas. o sea, imitación Miguel, a ¿qué te caniche. parece? Sí, sí, no, es total. Mira el modelín que no tiene desperdicio. Mira, Madre mía. porque... Y la cintura tampoco Sí, de sí, la no. muchacha, ¿eh? Porque además mezcla Claro. mucho, vas a ver ahora un modelo de pluma y lentejuelas, plumas y lentejuelas, mira. Aquí está. Pluma y lamé, pero pluma de indio. Vamos, Sí, no. una auténtica Sí, jefa. pero es muy variopinto el desfile, muy contradictorio. Pero bueno, es otra forma de... aquí está el diseñador de Givenchy. Sí, muy es de blanco. otra forma diferente del concepto de moda que tenemos de prêt-à-porter que veremos luego con Emmanuel Húngaro. Pero es otra forma, otra alternativa. Y Estos modelos evidentemente no salen a la calle. De todas formas, Pero- para ser Givenchy sí. es muy muy avanzado. atrevido, ¿no? Es muy atrevido, La casa atrevidísimo. Givenchy siempre se destacó por tener un poco unas líneas muy sobrias, muy Sí, pero ahora, tranquilas. si te das cuenta, por ejemplo, Dior, está John Galliano que también Ya. mete, o sea, ahora quieren como renovarse, Están entonces están cambiando cambiando todas mucho las con casas. Alexander McQueen, o sea, están pegando dentro porque se absorben unas a otras, entonces están pegando como Están una bocanada de metiéndose aire. todo muy Sí. fresco, sí. Lo que yo sé que piensan muchos espectadores es que después de ver todo este glamour, esta fantasía, esos excesos de color en estos desfiles, aparece el diseñador y siempre van o de vaqueritos muy Sí, sencillos porque ya lo o con comenté ese yo. traje impecable blanco. En casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Qué es lo que siempre dices? Que es lo que siempre digo porque es verdad. O sea, mira el otro día Donatella Versace, que parece que es más un travesti que una diseñadora. ¿Y qué más nos dice contar? Bueno, pues después, como esto que nos enfureció y nos puso un poquitín en plan agresivos, pues después de la tempestad viene la calma. Y qué mejor forma de relajar a la gente que con música. Vamos a presentar los latinos, los Grammy latinos, que como sabemos, o sea, estos se dan en Estados Unidos. Pero como había tanto latino ya invadiendo el mercado anglosajón, pues entonces decidieron hacer la primera edición de los Grammys latinos. Hay 40 nominados de diferentes categorías. Y claro, ¿quién lo iba a presentar? Pues la más latina, Gloria Estefan. Anda, ¿Y quién fíjate. lo va a presentar? El más latino, Julio Iglesias. Qué originales. Hombre, pues es que, por favor, me visionan el vídeo y lo vamos viendo. Estos son, digamos, los compañeros que están ahí. Sí, estos están en las cámaras.
exclusivamente dedicada a los mejores cantantes latinos de la temporada. La presentación de estos galardones corrió a cargo de quien quizás es nuestro más ilustre y conocido cantante en español, el inigualable e inimitable Julio Iglesias. Nuestro Julito de toda la vida, que como pueden apreciar sigue conservando el moreno impecable del sol de Miami. Otros nombres ilustres acompañaron a Julio Iglesias en el anuncio de los nominados. Allí estaban, por ejemplo, Gloria y Emilio Estefan, codo a codo con el español y soltando simpatía por los cuatro costados. En total fueron 40 los nominados en las diferentes categorías. Ninguno de los que optan a llevarse el premio en esta primera edición de los Grammy Latinos nos es desconocido. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la música de Rubén Blades, Carlos Santana, Carlos Vives o Ricky Martin? Y qué decir de algunos discos como el de Luis Miguel, Amarte es un placer, o el último trabajo de Juan Luis Guerra, que ni es lo mismo ni es igual. Sí, los hemos escuchado en las emisoras hasta la saciedad, como también lo han hecho millones de norteamericanos. Lo latino se lleva, su música es pegadiza, el baile es sensual y contagioso, y además, por si fuera poco, algunos de los más cotizados guaperas del mercado, léase Ricky Martin o Luis Miguel, venden al por mayor su etiqueta de Latin Lovers. Las chicas también se abren paso. Ahí está la guapísima Shakira con una voz como para romper cristales, y la incombustible Gloria Estefan. Algo disgustadilla ella estos días por lo de Elian, pero bueno, ya se sabe que de cara al público siempre hay que guardar las formas y los colores. No nos podemos quejar, aunque España le queda un poco lejos al norteamericano medio, hemos sabido exportar imagen. Pero me parece que aquí, bueno, falta una. ¿Tú te acuerdas la canción que me cantaste el sábado por la noche? Aquella de si nos dejan, buscaremos. Bueno, Tamara, sí. Pues falta Tamara, que yo seguro que Tamara se lleva algún premio. Es que además la representación española es la de siempre. Le decía al muchacho del reportaje sí, pero que bueno, original es Julio Iglesias. ¿Quién es la representación española? Julio Iglesias. Julio Iglesias no se presenta ya. Ya no es más español, ¿no? No, es que Julio Iglesias ya es de allá. Sí. Yo creo que posiblemente el ganador sea Ricky Martin. Bueno, no digo compitiendo, sino representación me refería a presencia, ¿no? Presencia española. Bueno, es que es el más latino realmente, yo creo ¿no? que va a ganar el de Amarte es un placer y no va con segundas, Luis Miguel. No. Luis Miguel está pegando. Está pegando pegajosos para lo que es la música latina, que son muy bueno, demasiado bolero, Luis Miguel, Tamara. Yo creo que Ricky Martin va a llevar la palma. Es que es demasiado americanizado. Y Carlos Vives, que por cierto, si queréis, yo os cuento una anécdota. Yo conocí a Carlos Vives en Cartagena de Indias, en Colombia. Él tiene allí buen lugar para conocerlo. Tiene una discoteca allí que se llama Parkline. Y yo creo que este último LP de Carlos Vives no pegó nada fuerte comparado con lo que pegó La Gota Fría, que sí, efectivamente se llevó una cantidad de premios importante. Pero este no creo yo que haya pegado muy fuerte. No, pero ahora para pegar fuerte lo que viene ahora. Ahora vienen señor, agárrense. Bueno, quinceañeras, teenagers, Backstreet Boys. ¿Os acordáis cuando vinieron aquí el año pasado a Gijón? Pero bueno, qué colapso. Y a mí que la verdad es que no me hace ninguna gracia. Pero bueno, no dejo de reconocer que es un fenómeno y que como tal hay que decir chapó. Vamos a ver el vídeo. Por favor, ¿me registran el vídeo? Los Backstreet Boys son algo más que un grupo de música, son un fenómeno social. Todo lo que hacen o dicen se convierte inminentemente en noticia. Las quinceañeras y los quinceañeros de medio mundo quieren saberlo todo acerca de sus vidas y milagros, y por supuesto el interés y deseos de sus fans son órdenes para la casa de discos que les representa. Los Backstreet Boys son los reyes Midas de la música pop de finales de los 90. Han vendido discos como churros y a su alrededor existe todo un universo de mercadotecnia. Precisamente estos días ha salido a la luz el primer álbum de fotos autorizado del grupo. Son un montón de fotos que hemos sacado para nosotros y que por una vez no hemos hecho para revistas, sino para un libro oficial. Queremos que nuestros seguidores digan, estas fotos no son las de siempre. Estas fotos exclusivas están firmadas por el prestigioso cámara Andrés Ilag, su fotógrafo oficial durante los últimos 5 años. Son en total 300 fotos a color, cada una de ellas firmada por los miembros de la banda. Los Backstreet Boys y su último álbum, Millennium, han sido 12 veces disco de platino en Estados Unidos y se han mantenido 45 semanas en la lista Billboard de los 200 mejores álbumes del año en los USA. Unas cifras que quitan el hipo y que han hecho multimillonarios a estos atractivos y saludables jovencitos.
ya no comento nada de estos. No comento nada de estos porque me da una envidia terrible que son tan jóvenes, estos tan guapos y tan ricos y tan millonarios. Bueno, tampoco te canta envidia, no te creas. Ahora voy con lo mío, que me gusta más, con los modelos y las modelos, que vamos a ver ahora un desfile de Manuel Húngaro de alta costura de otoño-invierno del 2000, que por cierto, tengo que decirles, como ganó Francia el campeonato del mundo, sabéis que Karen B juega allí, entonces su señora es Adriana Klarikova. Unas piernas increíbles. Sí, pues se marchan de vacaciones a ver a la familia de él, se marchan a Nueva Caledonia, qué envidia. Qué envidia. Y luego se vienen y se van a conocer a la familia de ella. Y no los Backstreet Boys. Sí, además ellos que son de tribu, pero bueno, vamos con Emmanuel Húngaro. Por favor, visionarme vídeo. Mira. Sensualidad, elegancia, vestidos de noche, provocación. Mira que escotes, insinuando. Una mezcla de misticismo y provocación. Esto es, bueno, pues otra forma diferente. Es para darle realce a la mujer, o sea, hacerla fina y elegante, que es de lo que se tratan estos, los de antes. Yves Saint Laurent, o sea, los clásicos, digamos. Lacroix, todos estos. O sea, los otros son, mira, dentro de la vanguardia, pues le dan. Y mira, sobre todo te vas a fijar en un detalle, y los telespectadores, que aparte de los diseños del vestido, los pendientes, o sea, un accesorio. Si la juventud como Versace pone gafas, los clásicos le dan más al pendiente. Un accesorio muy femenino por otro lado. Y vamos a ver, siempre tiene unos rasgos húngaro un poco masculinos, siempre le da un toque masculino a su colección, así como sí pero no. Y vamos a ver que esta colección está un poquitín inspirada en Greta Garbo. O sea, llena de glamour. La divina, sí. Nunca mejor dicho. Mira, por ejemplo, este vestido, que sencillo, pero mira qué cinturón y marcando la cintura. Y además, Cristal de Swarovski. Muy años 20, ¿verdad? Sí, muy parisino. O sea, y, en fin. Pero da eso, lo que tiene que dar el vestido. Feminidad, glamour. Son trajes de noche, evidentemente, y tienes que ir marcando, pero sí, pero no, enseñando, pero dejando ver. De todas formas, para ponerse alguno de estos trajes... Hombre, hay que tener un cuerpazo. Hay que ser pero por eso ya son maniquís. Y de hecho ahora ellos están quitándose a las top model encima porque las top model están quitando protagonismo. Entonces la gente va más a verlas a ellas que a ver los modelos. Claro. Y ellos, los maniquís, no dejan de ser eso. Unos maniquís andantes, o sea, unas perchas que se mueven. Entonces, unas personas que se dedican a presentar en vivo esas creaciones. Mira, tú mira qué cuerpo. Mira qué cuerpo, mira qué pendientes, que no son pendientes. Bueno, los pendientes imagino que no serán. Pero mira qué abertura, qué feminidad, que mira este también, como el veíamos antes, tipo Lady Godiva, o sea, es mucho transparente. No me gustan las gafas, pero entero, mira, claro, para tener esto, que lo dejas ver todo, porque esto no se deja entrever, se ve todo, o sea, tienes que tener un cuerpo de vértigo y... Bueno, ¿por qué no me mandan nunca a mí a hacer uno de estos en vivo y en directo? Voy a hablar con dirección. Bueno, voy a hablar con dirección para ver si me... Tú... Sí. También que las modelos que están usando en estos dos pases que estamos viendo, tanto el de Givenchy como el de... como este de Húngaro, las modelos que están utilizando no son tan niñas como estamos acostumbrados a estar viendo las pasarelas. Eso es un tema pero también es por el poder adquisitivo, ¿eh? No, por eso mismo. Es un tipo de alta costura que va dirigido a un público... A un público de 40 y con lo cual, que son las que se pueden pagar esos no es que sean mayores estas modelos, pero vemos que no son pero tan está niñas, dedicado a un público más... Digamos que, aparte de la limitación física, que es obvia, la económica también cuenta. Ahora sí, Alex, yo sé que tenías una sorpresa para mí que me reservas mañana, pero... Miguelo me hacía señas antes. Yo ahora quiero ir a publicidad, señoras y señores. Vamos a descansar un poquito, vamos a refrescarnos un poco, pero no se muevan mucho porque tras este descanso publicitario vamos a dar un paseo por el zapping que van a quedar extasiados. Prepárense. Quédate. Ya hemos vuelto de la publicidad, se han relajado, están dispuestos, preparados para la aventura del zapping, porque en la Gran Manzana es el momento. ¿Alex? Pues hoy les tengo preparados, y les traje a María Teresa Campos, les tengo preparado uno árabe, que es la bomba.
Pero, por favor, visionenme el vídeo y vamos comentándolo, que es lo mejorcito. No se comenta, Paco. Fantasías les ofrece el zapping. دهانات الجزيرة جودة وجمال. Increíble esta publicidad árabe. Pero yo tengo más. Alex, tú no te lo imaginas. Tú no puedes imaginarte la relación, ni ustedes tampoco, que puede tener. Por ejemplo, un motero presuntuoso con un obseso compulsivo, con un telefonista a 4 patas y unos topos futboleros. ¿Se lo creen? Véanlo. ¿Verdad, ¿No me mires así? No, yo no digo nada, pero es que como me creía mudo con el anterior, con este, a ver qué me sorprendes. Es algo surrealista, de verdad, Der neue Fiat Punto. Wer All-in-One hat, telefoniert jetzt auch mit alten Freunden von A1 und Max um nur 1 Schilling pro Minute. Wer One hat, hat's gut. Geil, oder? C'è un modo più semplice per addomesticare la bolletta del telefono, perché Tele2 ha ridotto ancora i suoi prezzi. Whatever happens, happens, always for the best. My heart just found a tiny, warmy cloud nest. Boursin, der unwiderstehliche Käse aus Frankreich. Fantasías les ha ofrecido el zapping. Increíble. Aquí los compañeros no dan crédito al perro telefonista. No deis pistas porque seguro que lo pone mi mamá en casa. De todas formas, ese viene un poco inspirado en la de la película Algo pasa con Mary, cuando el perro... Sí, pues esa escena, ¿verdad, Miguel? Está inspirado en eso. Pues sí, se lo copian todo, hombre. Se lo copian todo. Ya no hay creatividad. Pero es muy buena. Bueno, y lo de los topos es bueno también. Es que el queso es muy rico. Hombre, y sobre todo el de Cabrales. Te hace perder el sentido. Tanto te hace perder el sentido este zapping que perdemos el sentido del tiempo. Y ya saben que en televisión eso es, vamos, providencial y muy importante. Tenemos que irnos, no hay tiempo para más manzana. Miguelo, gracias por venir. Te vas a Escocia. Que tengas buen viaje mañana pero y por tiene favor, que haber tráeme algo. Muchas Tráeme gracias. algo. Sí. Un escocés. No, un kilín, es una falda de ese que te queda más mono. Un escocés con buena pierna. ¿Cómo se dice? ¿Kirt o...? Un kit. Muy bien. En fin, tráenos noticias jugosas de Escocia. Sí, y si ves a la serpientone, a la del lago Ness, al monstruo. Salúdalo de mi parte, que seguro que tiene referencias mías. Alejandro, yo sé que mañana tú quieres... No sé si vendré mañana. ¿Cómo no vas a venir? Estoy pensando ya. Hombre, es que no puedes faltar. No sé de qué no puedo. Tú sabes que lo nuestro es amor-odio, Alejandro. No podemos estar uno sin el otro. No puedo estar sin él y sin ustedes. Por eso les esperamos aquí mañana. Sean felices, descansen, porque La Gran Manzana comenzará de nuevo a las 10 de la noche aquí en Teleasturias. Hasta mañana. No puedes dejarme...